Queridas amigas, queridos amigos, Valar Morghulis, les hemos dado la bienvenida con la que tal vez sea una de las más bonitas de las músicas que acompañaron a la miniserie Juego de Tronos o Game of Thrones, y que además, como hablábamos con las queridas colegas antes de empezar, tiene una particular vinculación con la mujer en la serie, porque es el momento de gloria de Daenerys Targaryen, el momento en que los esclavos salen de la ciudad y la rodean y la llaman madre, Misa, en Alto Valirio. Muy bien, hoy estamos entonces en el que me parece que es el quinto evento que el Departamento de Ciencias Sociales, hoy en sociedad con el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, realiza sobre la relación entre Game of Thrones o La canción de Hielo y Fuego de George Martin y el derecho. Hemos trabajado desde diferentes puntos de vista, desde muchos aspectos, esta vinculación. Estoy viendo aquí a personas que han participado y con mucho destaque en los eventos anteriores. Ahora nos va a acompañar Susana López, por ejemplo, que ya estuvo la querida profesora de Historia del Derecho de nuestra facultad, que estuvo en otro de los eventos exponiendo. La veo por ahí a la querida profesora doctora Vicky González Silvano, que también estuvo participando. Me acuerdo que se había venido con unos zapatos que parecían zapatos del norte, parecían zapatos de Winterfell, por los que traía. Y veo otras personas que han participado en otros de los eventos. Y este evento tiene una particularidad que no tuvieron los otros. Por supuesto, todos recordamos el primero, con 1.500 personas en el salón de actos de la facultad. Aquel momento verdaderamente épico, ya que se trata de una epopeya como Game of Thrones, en que no entramos en la sala que teníamos originalmente asignada y tuvimos que pedir, me acuerdo con la querida profesora Isabel González Nieves, tuvimos que pedir si nos podían habilitar de urgencia el salón de actos, el máximo espacio físico de la facultad, y entonces fuimos con el estandarte, parecíamos un ejército de los Lannisters, avanzando con el estandarte del Departamento de Ciencias Sociales por la facultad con toda la gente atrás, y llenamos el salón de actos con aquel primer evento del derecho en Game of Thrones. No habíamos encarado el aspecto de la mujer. ¿Quién mejor para encarar esto que la profesora Aurora López Gueto, de Sevilla, que ha trabajado esto al nivel de producir un libro que todavía no he tenido el placer de leer, pero me muero por leerlo, un libro sobre esta temática? Entonces, yo la verdad es que no puedo menos que felicitar y agradecer en particular a la persona de mi querida amiga, la profesora Claudia Somovilla, que ha hecho posible la presencia de la profesora Aurora, y además a todo el equipo, aquí representado magníficamente con la querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora Andrea Gastrón, la profesora Natalia Stringini, ya me refería a la profesora Susana López, que integran, junto con otras brillantes juristas de diferentes países, el equipo internacional de estudio e investigación y producción científica sobre el abordaje socioeconómico y histórico-jurídico de los derechos de las mujeres. Equipo que ha sido en muy feliz momento creado desde el Departamento de Ciencias Sociales y que ya nos está dando muchas satisfacciones y seguramente nos va a dar muchas satisfacciones más todavía.
Hoy, además, quiero hacer un saludo en muchos tiempos, porque hoy saludo aparte a gente que está acompañándonos a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana. My very, very kind greetings to our friends, our brothers and sisters from the People's Republic of China, who are now with us in this meeting. I thank you very, very much. I thank you very much for having so early being today in our meeting. It's a pleasure to have you here, our friends, our brothers and sisters from China. It's a pleasure to have you here. Señores, señoras, hoy tenemos gente que está desde Europa, como la propia conferenciante y otros rostros que estoy viendo aquí, gente que está desde África, nuestras queridas hermanas y hermanos africanos. Tenemos gente de México, he visto por lo menos gente que reconozco de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Brasil y de Argentina. Creo que no me he olvidado de nadie, pero esto es algo que cada día crece y crece y crece, y la verdad es que hay que reconocerlo. La peste esta que estamos viviendo es una porquería y es una desgracia, pero ha generado algunas cosas que, vamos, han llegado para quedarse, porque esto de que podamos hacer un evento con esta diferencia de horarios tan impresionante y con esta presencia de continentes tan increíble, esto es algo que, vamos, si no hubiera sido por el maldito COVID-19, yo no sé cuánto tiempo hubiéramos tardado en llegar hasta esto. La verdad es que desgraciadamente las malditas guerras y las malditas pestes en el fondo acaban impulsando muchas innovaciones científicas. Y esto, la verdad es que parece que es una realidad. Entonces, muy bienvenidas y muy bienvenidos de tantas partes, y le paso la palabra ahora a la inspiradora y generadora de todas estas reuniones, profesora Claudia Somovilla. Te escuchamos, querida Claudia, con muchísimo cariño. Adelante. Gracias, querido Ricardo. Muchas gracias a vos como director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a nuestra vicedirectora Andrea Gastrón, que tenemos la inmensa alegría, también un motor dentro del equipo, junto con Susana, con Natalia, y con todas las otras mujeres que buscamos de distintas áreas. Una de ellas será la historia y el derecho, abordar estas temáticas o todo lo que involucre o comprometa a la mujer, siempre con apertura. Y gracias por este espacio, Ricardo, que fuiste también un motor y siempre nos acompañás, no solo nos impulsás, sino que nos acompañás. Y en esta oportunidad, charlando las mujeres, tuvimos el equipo, ¿no? La idea de traer, de invitar a conversar, a contarnos sobre sus tan interesantes líneas de trabajo, que es Aurora López Hueto, que inmediatamente nos dijo que sí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí en este espacio para poder oírla y para poder dialogar sobre estos temas. Si ustedes me permiten, quisiera compartir con ustedes tan solo una breve referencia a sus estudios de Aurora y lo que está ahora más con nosotros, más inmediato para esta presentación. Aurora López Hueto es profesora doctora asociada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Realizó su máster en Relaciones Jurídico-Privadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Fue galardonada con el premio al mejor trabajo fin de máster titulado Pietas Romana y Sucesión Mortis Causa. En el 2016 defendió su tesis doctoral, Los Senadoconsultos Tertuliano y Orficiano, obteniendo la calificación por unanimidad de sobresaliente cum laude. El trabajo fue publicado.
En el 2018 presentó una monografía, El derecho romano en femenino singular, historia de mujeres, que hoy de alguna manera nos convoca. Su línea de investigación se centra en la posición de la mujer en el derecho romano, sucesión mortis causa, el derecho de familia, derecho patrimonial. Ha publicado numerosos artículos, entre ellos uno sobre la especialidad, sobre esa cuestión en la revista de Derecho Romano Pervivencia de la Universidad de Salvador. También en otras obras colectivas. Ha participado en reuniones científicas de diversas universidades. Ha impartido clases en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Pablo de la Vide, siempre en el área del derecho romano. Ha dirigido trabajos de fin de grado sobre la tutela de las mujeres, la injuria en el derecho romano, la legislación augustia sobre la familia, la adopción en el derecho romano, la ley de las 2 etapas. Apuesta ella por la utilización de herramientas TICs en la enseñanza del derecho romano. Aula virtual, gamificación, redes sociales, blogs, análisis de películas, series. En ese camino ha intervenido en diversas jornadas de innovación docente. En el 2019 publicó Materiales de Derecho Romano Tecnos, en compendio de clases prácticas, esquemas, ejercicios y una amplia recopilación de textos clásicos. Su actividad como divulgadora de la historia y del derecho romano, en particular en la vida de las mujeres, se manifiesta en la cuenta @mulier_romano y el blog www.mulier. El derecho romano en femenino singular, WordPress, también lo tenemos allí. Y decidió dar un paso más allá y empezó a escribir sobre un ensayo y la ficción histórica. En el 2020 publicó De Poniente a Roma, la huella clásica en Juego de Tronos. Con ilusión ahora está trabajando en una novela histórica, posiblemente la veamos en el 2021, aquí en el otoño, ambientada en la época de Roma, Roma en tiempos de Octavio Augusto, y con un gran protagonismo en ella acerca de el derecho y las mujeres. Y para el 2022 nos contaba ya cuando nos daba sus líneas que tendríamos una biografía novelada sobre un importante personaje romano. Creo que todo esto nos inquieta Aurora, sobre cómo aborda las cuestiones de las mujeres y esto siempre descubrir en otras fuentes, no tan jurídicas, y haciendo ese diálogo que nos da un marco extraordinario. Me parece que es oportuno que me llame el silencio y creo que le damos ya la palabra. Aurora, por favor, tenemos muchas ganas de oírte. Y gracias por estar acá a esta hora en España también. Muchas gracias y buenas noches. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Perfecto. Pues la verdad es que el agradecimiento creo que lo tengo que dar yo, porque esto es una oportunidad preciosa y en este año tan difícil en el que tanto estamos sufriendo, en el que estamos tan encerrados, tan separados de los seres queridos y en el que hemos perdido tantas cosas, pues también ha habido sorpresas agradables y estas redes sociales a las que a veces criticamos y con razón y de las que solo vemos la parte negativa, las redes sociales me han permitido conocer a la profesora Claudia y a través de ella pues poder llegar hoy a un montón de personas de distintos países, algo que no esperaba sinceramente, con intereses comunes, con intereses variados y no solo porque vamos a hablar de cine, de series, de literatura, sino porque vamos a hablar de la antigüedad clásica y creo que vamos entre todos a reivindicar el papel de las humanidades y el papel de la antigüedad tan necesaria y que todavía nos sorprende en muchos aspectos. La verdad es que cuesta trabajo elegir una cuestión sobre la que hablarles ahora, porque creo que además lo importante hoy es el coloquio, el conversatorio que vamos a tener después, las preguntas que ustedes quieran hacernos, pero sí me gustaría, puesto que se me da la oportunidad, dedicar unos minutos a presentarles las historias, porque creo que a estas horas, sobre todo, creo que es bonito hablar, hacer como los antiguos, ¿no? Esa literatura oral, ese narrar historias de mujeres romanas, pero que de alguna manera nos van a presentar muchas de las inquietudes que todavía hoy muchas de las mujeres sienten, y también creo que nos va a servir conocer la historia de estas mujeres para aterrizar en la serie Juego de Tronos, porque veo que hay muchas personas que se han interesado por este evento precisamente por la serie, y aunque ya saben, el derecho romano es mi profesión y es mi pasión, yo quiero también pues homenajear a todos esos seguidores de la serie
diciéndoles muy modestamente que yo soy una seguidora más y que la interpretación que yo he hecho de Juego de Tronos en mi libro es mi Juego de Tronos. Y podemos por eso a veces estar de acuerdo o no estarlo, y a veces algunas de mis conclusiones les parecerán incluso extravagantes, pero esa es la grandeza de la serie. La grandeza de la serie es que cada uno, al verla, recibimos un mensaje, unas sugerencias, y sobre eso quise yo escribir y sobre eso quise profundizar. He elegido para situarnos y para hablar de los derechos de las mujeres, de sus inquietudes, he elegido dos historias que están separadas por 1000 años, nada menos. Les voy a hablar primero de una historia que tiene lugar en el siglo V a.C., en la Roma arcaica, en la Roma que ya es republicana, en la Roma que ya ha expulsado a los reyes, pero que todavía dista mucho de esa Roma que a lo mejor todos conocemos, de la Roma imperial o la Roma que estamos más acostumbrados a recibir influencias o a hablar sobre ella. Y la otra historia, pues nos vamos nada menos que al siglo VI después de Cristo, a la época del emperador Justiniano, la época ya tardía, y cuando el imperio de Occidente ya ha caído y el reducto donde se conserva el derecho romano y lo que era la vida romana es en la otra punta del imperio, en Constantinopla. Estas historias están protagonizadas por mujeres y yo pienso que vamos a rendir también un homenaje a los juristas romanos que explicaban el derecho, pues precisamente atrayendo a sus alumnos hacia los casos, porque al final el derecho sirve para solucionar problemas de las personas, no para crearlos, por supuesto. Y vamos a rendir un homenaje también a esos juristas romanos y a su método de enseñanza, a esa cercanía con los discípulos, a esa pasión por la enseñanza a la vez que por el estudio. Y para ello nos vamos a servir de estas dos historias, de las que ustedes mismos van a ir viendo distintos asuntos, distintos temas, que sin llegar a ser esta una conferencia, ni por supuesto caer en el academicismo, quiero también que puedan conocer algunas cápsulas de derecho romano que les van a sorprender. Miren, yo comienzo siglo V a.C. con una joven pareja de Gallo, un chico de 15 años, un ciudadano romano de 15 años, y Tulia, la enamorada Tulia de 13 años de edad. Gallo y Tulia son hijos sometidos a sus respectivos padres de familia, al poderoso pater familias. Y para casarse, aparte del consentimiento de los novios, es necesario que sus padres respectivos presten ese consentimiento. Ambos pertenecen a la aristocracia romana, a la clase privilegiada, y deciden acudir al templo de Júpiter para celebrar un acto jurídico, puramente jurídico, un acto por el cual Tulia, la joven Tulia, va a entrar a formar parte de la familia de su marido. Formar parte no en el sentido que consideramos hoy, sino en el sentido de que va a ser absorbida por esa familia, va a romper el parentesco con su familia de origen. Sus dioses familiares, sus ancestros, sus difuntos a los que va a rendir culto van a ser a partir de ahora los de la familia de su marido. Su suegro va a ejercer, cuando termine este acto que yo les digo en el templo de Júpiter, va a ejercer sobre ella una potestad amplísima. La va a tratar como a una hija más, pero también la puede castigar y va a controlar absolutamente su patrimonio. Volvemos al templo de Júpiter. Los novios están rodeados por 10 testigos, la familia, el pontífice máximo y el sacerdote de Júpiter, el Flamen Dialis. Tulia lleva la cabeza cubierta por un velo de color rojo anaranjado. Los jóvenes unen sus manos y se sacrifica una oveja cuya piel se utiliza para cubrir el lugar donde se sientan los novios. Darán 3 vueltas alrededor del altar, caminando siempre hacia la derecha. Y a partir de ese momento queda sellada una unión jurídica que sitúa a Tulia, a la joven Tulia, bajo la manus, una palabra muy expresiva, bajo la mano de su pater familias. A partir de aquí todo ya será celebración. Los jóvenes son acompañados a casa de la que será la casa conyugal por los grupos de amigos de Gallo, que van cantando todo tipo de canciones, algunas más atrevidas, y recuerdan a lo que fue el rapto de las Sabinas en los inicios de Roma. Llegan a la casa y Tulia es levantada en brazos, como vemos en tantas y tantas series y películas todavía hoy día. La novia no puede todavía tocar con sus pies el suelo de la casa.
Los amigos del novio les arrojan nueces, que son el símbolo de la fecundidad. Y por fin se pronuncia un ritual, unas palabras muy bellas, en las que Gallo le pregunta a su novia: ¿cómo te llamarás? Y Tulia responde: que seas tú Gallo y yo seré Galla. Es decir, que a partir de ese momento, Tulia entrega incluso su propio nombre y adquiere el nombre de su marido. Su verdadero nombre solo podrá ser pronunciado en la intimidad. De hecho, que alguien pronuncie ese nombre se entendería como una ofensa inaceptable. Y una vez que Tulia ha empezado su vida de casada, no trabaja, puesto que es una mujer de clase aristocrática y el trabajo manual o el trabajo está mal considerado, pero sí debe dedicarse a cardar la lana, a coser los vestidos para el resto de la familia. La vida en la casa familiar pues sigue las directrices del padre de familia, el padre de Gallo. Y si nacen hijos de este matrimonio, esos niños van a estar también bajo las órdenes y todos los poderes de lo que es su abuelo paterno. Tulia ha sido enseñada para ser una perfecta matrona, una perfecta esposa y para respetar a esta nueva familia en la que ha sido acogida. Y también sabe que hay una serie de transgresiones que no puede llevar a cabo. Pero Tulia es joven y tiene nada menos que 13 años. Y justo el día del cumpleaños o el dies natalis, el día del natalicio de su suegro, ocurre un suceso desgraciado. La curiosidad lleva a Tulia a probar el vino que se va a servir en la cena. Con tan mala suerte que es sorprendida por uno de los parientes que acude raudo a contarlo al paterfamilias. ¿Por qué? Pues porque las mujeres romanas tienen prohibido beber vino. Y el castigo al que se enfrenta Tulia por haber bebido vino es nada menos que la muerte que le puede ocasionar su suegro, su paterfamilias, por esta tremenda afrenta. Como ven, esta historia nos lleva al extremo de la ausencia de derechos de las mujeres romanas en esta primera etapa. Vean ustedes que la mujer casada pierde su nombre propio, pierde la relación de parentesco con su propia familia de origen. Al perder el parentesco pierde cualquier tipo de derecho hereditario en su familia originaria. La mujer tiene que guardar unas normas estrictas de comportamiento y puede ser castigada en cualquier momento sin acudir para nada, como pueden ver, al derecho. El castigo se infringe dentro de la propia familia, a voluntad del paterfamilias, y el castigo puede ser durísimo. Y el castigo en este caso ha sido por beber vino, pero puede ser por llevar una determinada ropa, por hablar más de la cuenta, por contestar de alguna manera o por intentar salir sola a la calle. Desde luego este es el momento en el que la situación de la mujer es más débil y, como ven, en el derecho romano existe una gran dureza a la hora de castigar ciertos comportamientos. También han podido, al narrar esta historia, han podido escuchar cómo se celebraba no ya un matrimonio romano, sino cómo se celebraba un acto jurídico para situar a la mujer bajo el poder de del paterfamilias de su marido. Porque el matrimonio realmente, y esto es lo más sorprendente, el matrimonio solo requería el consentimiento de los novios y de sus padres. No se exigía una forma, ni firmar documentos, ni acudir a un tribunal, ni acudir ante algún tipo de autoridad. El acudir al templo y el celebrar toda esta ceremonia que yo les he narrado es para que se lleve a cabo ese acto jurídico por el que la mujer renuncia a su familia, renuncia incluso, como les digo, a sus antepasados, a sus difuntos, y entra a pertenecer a la familia del marido. Por tanto, con esta primera aproximación que yo quería hacerles, pues conocemos cuál fue la situación de partida de las mujeres romanas. Y he de decirles que el derecho romano fue evolucionando, como fue haciéndolo la sociedad, y que se fueron corrigiendo muchas de estas actitudes. El matrimonio romano avanza y llegamos a un modelo de matrimonio en el siglo III a.C., en el que la mujer no tiene por qué perder sus lazos con la familia de origen, puede conservar su patrimonio. Quizás les sorprenda imaginar que en el siglo III a.C. las mujeres puedan disponer de su patrimonio y vivir en separación de bienes. La mujer va a poder heredar a sus padres
y ese castigo, esa dureza de la disciplina del suegro o incluso del marido también pues va a ser bastante corregida en los siglos posteriores. Esta era una primera aproximación que yo quería hacerlo. Si me permiten, conectamos con lo que ha sido la serie Juego de Tronos. Yo creo que algunos de ustedes puede que al escuchar la historia de Tulia, pues hayan recordado a la joven Daenerys cuando contrae matrimonio, una niña también, y cómo es sometida por su marido y cómo pierde, ella que era princesa y llamada a reinar, cómo pierde todos esos derechos por el mero, momento, en el mero momento del matrimonio. También recordarán en la serie otros matrimonios en los que las mujeres desde luego sufren este tipo de situaciones. Quizás ahora, porque no me quiero extender mucho, porque de verdad que lo que creo que es interesante de este encuentro es que podamos conversar y hablar de muchos otros temas. Quizás ahora me gustaría leerles otra historia o comentarles otra historia que, como digo, tiene lugar 1000 años después. Estamos ya en el siglo VI después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Justiniano. Y en esta otra historia, que yo también recojo en mi libro, les hablo de Gala. Gala es una mujer que ha estado casada durante 20 años y que ha tenido 5 hijos. Pero el matrimonio de Gala no la había puesto bajo el poder de su marido. El matrimonio de Gala le había permitido conservar la relación con su familia, sus derechos hereditarios e incluso mantener un patrimonio separado. Años después, como ven, la situación matrimonial de las mujeres había cambiado en este aspecto muchísimo. La historia de Gala, claro, comienza con el fallecimiento de su marido. Su marido fallece y de esos 5 hijos que quedan en el mundo, hay uno que es mayor de 18 años, se ha casado, tiene su propia vida y, si me permiten, es un hijo bastante descarriado, que tiene mala relación con su madre, con su padre, con sus hermanos y que además lleva una vida pues bastante complicada, está endeudado y el padre y la madre se han visto muchas veces afectadas por estos comportamientos del hijo. El caso es que al morir el marido, pues confía en su esposa hasta el punto que deja escrito en el testamento que quiere que Gala se ocupe de la tutela de los niños que han quedado, que son impúberes. Impúberes es una palabra que utilizan los romanos para definir a los chicos varones menores de 14 años y a las niñas menores de 12, que tienen que estar muy protegidos por el derecho, sobre todo para que sus patrimonios se conserven en perfecta integridad para cuando esos niños alcancen la pubertad. Pues bien, la gran novedad en este siglo VI después de Cristo es que ya el derecho admite que una mujer pueda tutelar a sus propios hijos. Y esto nos parece lo más natural que si una mujer queda viuda, que ella se haga cargo de los hijos, no solo en el ámbito de los cuidados, sino también en el ámbito patrimonial. Pero créanme que esta solución del derecho romano era relativamente moderna y que durante muchos siglos, cuando la mujer enviudaba, a los niños se les ponía un tutor que era otro pariente, un varón por supuesto, y se entendía que las mujeres no estaban capacitadas para tutelar a sus hijos y mucho menos para tomar decisiones patrimoniales. Como les digo, el derecho evoluciona y sobre todo el derecho oriental, el romano oriental, pues sí tenía esa concepción de la maternidad y le ofrecía a la maternidad un sitio más relevante de lo que ofrecía el derecho romano clásico en Occidente. Claro, el hermano no acepta esta solución y plantea un pleito entre los jueces para que se le retire a la madre la tutela y hacerse cargo él de la propia tutela de sus hermanos. Es un caso que tiene bastante perdido porque en este momento histórico a la mujer sí se la permite tutelar a los niños. Pero eso sí, quiero, como siempre, hay que poner, a veces se lo comento a mis alumnos, cuando explicamos el derecho romano, primero damos la norma y luego damos las excepciones. Y a veces damos las excepciones de las excepciones, porque esa es la riqueza de este ordenamiento. El emperador permite a las mujeres tutelar a sus hijos, pero ¿saben qué sacrificio personal les exige? Que no se vuelvan a casar. La mujer puede tutelar a sus hijos, pero no puede volver a contraer matrimonio. Entonces la mujer tiene que elegir en ese momento entre ser madre o ser mujer, entre poder seguir su vida adelante, y piensen que eran mujeres muy jóvenes, porque se casaban muy jóvenes, o ser
eternamente la tutora, sobre todo en este caso de las hijas, porque las mujeres, aun llegando a la pubertad, necesitaban de esa tutela. Así que el derecho romano tiene estas cosas, que a veces parece que protege a las mujeres y le ofrece a las mujeres un estatuto jurídico protector y que en cierta forma es más avanzado que otros derechos, pero también es cierto que esta protección que el derecho ofrece no deja de ser un tanto paternalista. Protege a las mujeres no porque sean ciudadanas en igualdad de derechos que los varones, sino porque entiende que a las mujeres hay que protegerlas. Por lo que muchos decían, su debilidad, su volubilidad, el que las mujeres eran personas infantiles que cambiaban de opinión y sobre todo fácilmente engañables. Esa es un poco la concepción que tienen los juristas romanos y el poder romano, y a veces el derecho avanza, otras veces retrocede, y aunque el derecho romano reconoce a las mujeres, y como les digo, cierta protección, en ningún caso podríamos decir que es un ordenamiento paritario, igualitario y mucho menos feminista. Por eso en mi obra, cuando yo escribí el derecho romano en femenino singular, el título llevaba toda la intención, porque el derecho atendió singularmente a algunas mujeres, a mujeres que fueron al foro, ante el pretor, que pidieron ayuda incluso por carta a veces a los emperadores. A mujeres particulares se les ofrecieron determinadas soluciones, pero nunca se alcanzó, por supuesto, esa igualdad, porque la propia sociedad romana no admitía esa igualdad de las mujeres, pese a que las mujeres en la vida cotidiana, en la vida diaria, tenían un papel importantísimo en la familia, en la economía, en el ámbito religioso y, cómo no, incluso en el ámbito, en el ámbito jurídico. Yo quería, para empezar esta noche y esta velada con ustedes, pues hablar de derecho romano, que al final es lo que me gusta, a lo que me dedico, y creo que es donde a lo mejor el derecho romano, de todas las disciplinas que tratan la antigüedad, puede que sea la más desconocida. Hay muchísimo interés por la antigüedad, por el arte, por la historia, por la ingeniería romana, por ejemplo, por la filosofía griega. Hay mucho interés siempre en el ámbito de las humanidades, pero quizás el derecho romano en particular no atrae esa atención. No sé si porque es, desde luego, una disciplina complicada, infinita, y a veces porque es muy técnica y nos cuesta trabajo acercarla a un público más amplio. Y mi intención, créanme siempre, cuando doy clases y cuando acudo a estos eventos o en esa faceta de divulgadora a través de las redes sociales, es reivindicar el derecho romano, y que igual que hay interés por otras ramas del saber, pues que nuestra rama también pues sea reconocida y comprendida, y a veces, ¿por qué no? Pues también se la sea con cierto cariño, con cierto afecto, porque al final nuestro derecho es derecho romano. Es derecho romano el español, el argentino, todo el sistema continental del derecho. E incluso, aunque en el common law, pues ellos rehuyen al derecho romano, si escarbamos, también en el common law podemos encontrar muchas más similitudes de las que muchas veces ellos están dispuestos a reconocer con el derecho de los romanos. Yo creo que con esto hemos situado un poco, ¿no? El conversatorio, y que ahora, por supuesto, hablamos de lo que ustedes quieran, y también hablamos mucho de Juego de Tronos si así lo demandan. Andrea, Aurora, muchísimas gracias por la exposición rica. Creo que nos hizo viajar a dos tiempos en todo eso romano, y creo que todos los oyentes queremos brindarte este aplauso y decirte gracias y felicitaciones. Algo más para admirar, y es la capacidad de síntesis, ¿no? De simplificarnos y de traernos, y en estos dos relatos que hacías, marcar conductas, situaciones que describen mucho y que nos dan un marco y nos ubican. Muchas gracias por llevarnos entonces a eso de aquello romano. Y si nos permitís, vamos a hacerte algunas inquietudes que tenemos sobre aquella Roma y sobre el tránsito de esta académica del derecho romano hacia la ficción con Juego de Tronos. Creo que ahí se va a abrir un abanico de inquietudes y exposiciones. Querida Andrea, ¿quisieras vos comenzar con alguna inquietud tuya? Bueno, en primer lugar, antes de mi inquietud, ¿no? Yo quería
agradecerte, Aurora, por la excelente exposición. Aprovecho también, aprendí muchísimo, me quedé, digamos, con ganas de escuchar más, por supuesto, ¿no? Y pensaba en la violación de Lucrecia, ¿no? Hablando de cuestiones que tienen que ver con derecho romano, y yo no soy romanista y tampoco soy historiadora, pero son cuestiones del derecho romano que nos llegan, ¿no? Que atraviesan los siglos y que creo que atraviesan nuestra cultura occidental. O sea, no en vano Shakespeare, hablando de Shakespeare, ¿no? Se ocupó también de la violación de Lucrecia, ¿no? Quiero agradecer obviamente a Ricardo por abrir estas puertas siempre, realmente. Para mí es un honor, Ricardo, estar escuchando y aprendiendo con vos. Quiero agradecer a todo el equipo de las mujeres y especialmente y a las personas de Claudia, de Natalia, de Susi. Nosotros estamos en permanente contacto ahí en el chat. Y me gustaría también dar la bienvenida, bueno, a todos los asistentes y todas, y también a nuestros discípulos del Celeste Imperio, ¿no? I'd like to welcome our students in China too. So, la verdad es que no sé qué entienden de lo que decimos, pero están ahí, y eso para nosotros es realmente un grandísimo honor. Así que bueno, no podía dejar de decir todo esto. Y yo cuando surgió el tema y la idea de las preguntas, que yo hice una pregunta escueta, pero ahora que estoy escuchando a Aurora, la verdad es que tengo necesidad de reformular lo que dije. Espero que no me cuelguen de ninguna horca, ni que me manden, no sé cuál era el sistema de la pena de muerte que utilizaron con la infortunada Tulia, porque es una historia tristísima. La verdad es que morirse por beber un poco de vino, bueno, eso es la razón por la cual yo no tomo vino, no quiero que me pase como que le pasó a Tulia, ¿no? Entonces yo desde pequeña supe que el vino no era lo mío y tomo otras bebidas alcohólicas, pero vino no. Y yo me quedé pensando mientras te escuchaba, en esta doble situación tuya de historiadora o romanista, ¿no? Y también de escritora. La verdad es que una de las novelas más fascinantes que yo leí alguna vez, y leí algunas novelas porque me encanta la literatura, pero una de las más fascinantes o de las que a mí más me gustó son las Memorias de Adriano, ¿no? De Marguerite Yourcenar. Para mí hubo un antes y un después en la lectura de mi vida, de esos libros que te marcan, ¿no? Yo me quedé fascinada. Pero hay algo en las Memorias de Adriano que por lo menos, tal vez porque, bueno, yo la lectura que hago de mi propia lectura es una lectura bastante lineal, ¿no? Es decir, yo no la leí como un pasatiempo, no como para ponerme a repensar algunas cosas, ¿no? Pero en las Memorias de Adriano, a mí no me apareció la escritora mujer presente, ¿no? Me aparece una novela de excelencia que podría haber sido escrita por un varón o por una mujer indistintamente. Es decir, no la veo a Marguerite ahí presente, ¿no? Y a mí la inquietud que me generaba esta situación particular es en relación con Aurora, en qué medida tu persona, escritora, mujer, sí está presente, es decir, cómo te inspiraste desde tu propia condición femenina y cómo te inspirás para escribir y en qué medida tus conocimientos históricos desde ya que impactaron. Yo no leí el libro, yo también lo quiero leer, no solo Ricardo, yo también lo quiero leer, porque realmente me parece, no sé, me genera una gran inquietud, quiero leer ese libro. ¿Y cómo aparece tu condición femenina si es que esto pasa a la hora de escribir? Y esa es mi pregunta, un poco retorcida porque así soy yo, pero cualquier cosa que me digas, te lo voy a agradecer muchísimo, Aurora. Gracias. Bueno, verás, Andrea, a mí me gustaría poder adelantar.
mucho sobre la novela histórica que yo he escrito, que está pendiente y que el COVID, como tantas cosas, ha paralizado. Porque verdaderamente en esa novela histórica, ambientada, como os digo, en la Roma de Octavio Augusto, es una novela coral, pero creo que es una novela que refleja perfectamente la vida de las mujeres romanas, y yo creo que he hecho un proceso de inmersión para tratar de pensar a las romanas y tratar de pensar como ellas, con la distancia y teniendo en cuenta que yo siempre me he aproximado desde una perspectiva académica. Entonces, en esa novela yo tengo una protagonista femenina, que es una chica joven, con inquietudes, a la que la sociedad, el derecho, la familia, pues le impiden realizar determinadas ilusiones. Y creo que obviamente sin ser mujer no se puede escribir ese tipo de historias. Hay que tener cuidado porque hay otros personajes masculinos en la novela que no se pueden descuidar. Y tampoco me parece, como diría, honesto que solo los personajes femeninos brillen y que los masculinos pues queden demasiado desdibujados, porque al final en la sociedad romana no podemos olvidar que el protagonismo era masculino, aunque había muchas mujeres que luchaban de alguna forma por despuntar. Entonces, en esa novela que yo espero que se publique a final de año y sobre la que ojalá podamos volver a hablar, ahí creo que sí se va a reflejar lo que tú dices, que para trazar determinados personajes y para abordar determinados problemas tiene que tener una sensibilidad, una empatía, y además lo que creo que sorprende más es que las inquietudes de las mujeres romanas, aunque estemos hablando de 2000 años atrás, no dejan de ser las mismas en muchos casos. La relación con las parejas, la relación con la familia, con los hijos, el afán por querer desempeñar ciertos papeles que no se les permite desempeñar. Las sanciones que se les imponen, a veces, como yo digo, hay delitos en femenino, hay delitos en Roma que se le imponen a las mujeres de una manera y a los hombres no. Estoy pensando en el adulterio, en este mismo caso del vino. Entonces, analizar la vida de las mujeres romanas, a mí creo que me resulta más sencillo tratando de pensar cómo vivían. Y para eso, efectivamente, toda la documentación y toda la labor académica me ha servido. Pero la ficción es otro mundo. Y yo todavía estoy empezando a dar mis primeros pasos en la ficción. Y de hecho, antes de la ficción pura y dura, yo he hecho el ensayo. De Poniente a Roma, el libro sobre Juego de Tronos, yo creo que es un ensayo. Es un ensayo y es ese tránsito desde las clases, los materiales didácticos, hacia lo que yo verdaderamente siempre he querido hacer, que era la ficción. Pero creo que yo soy cautelosa y prefiero ir poco a poco. Y es cierto que el libro de Juego de Tronos, pues sí, cuando lo leemos, a lo mejor se habla igual de los personajes femeninos que masculinos de la serie, pero creo que cuando lo leáis veréis cómo los personajes femeninos, yo creo honradamente, que están tratados con más lujo de detalles y a veces criticándolas, poniéndome en su lugar, defendiéndolas, y creo que el trabajo de este libro, efectivamente, aunque se hable de todos los personajes de la saga, creo que sí, que no lo he podido evitar y se han notado mis querencias hacia los personajes femeninos de la serie, que son potentísimos, potentísimos, la verdad que sí. Gracias, Aurora. Gracias, Andrea. Natalia, ¿alguna? Bueno, Aurora, yo también, a mí también me ha encantado escucharte, ¿sí? estas historias de estas dos mujeres. Te cuento que yo tengo el libro acá de El derecho romano en femenino en singular, acá sobre mis rodillas, y estoy hojeando un poco la cantidad de fuentes que has utilizado, ¿no? Y bueno, me encanta esto, porque me encanta encontrar toda esta información. Yo, siguiendo un poco lo que plantea Andrea en este análisis que vos hacés de las mujeres, y bueno, vos hablaste de esta esposa y de esta madre, ¿no? De estas matronas, ¿sí? A mí me gustaría saber qué otros modelos de mujeres, ¿sí? Que un poco vos los contás en el libro, ¿qué otros modelos de mujeres vos encontrás en la antigüedad romana, ¿no? Y en esto, ¿qué papel tiene el derecho en la construcción, ¿no? de estos modelos femeninos? Así que bueno, estas serían mis preguntas.
Claro. Realmente nosotros partimos, cuando analizamos los modelos de mujer, de una división durísima, bárbara, que es la división entre las mujeres libres y las esclavas. Hasta el punto que realmente la condición de mujer, la condición de persona, a las esclavas no se le otorga. Las esclavas para el derecho romano no son personas, como tampoco los esclavos lo son. Y esto es muy duro de asimilar, porque son mujeres que son, como yo les digo a mis alumnos, son seres humanos, porque tienen forma humana, pero jurídicamente no son personas. Son tratadas como posesiones, como bienes, aunque sea muy duro de decir, como los animales. Si nos vamos a... Y las esclavas tienen una problemática. Las esclavas tienen una problemática porque las esclavas sufren muchos tipos de abusos, carecen absolutamente de libertad patrimonial, incluso la relación de las esclavas con sus parejas o con sus hijos no constituyen el concepto de familia. Una esclava puede tener una pareja y nacer unas crías, podemos decir así, pero ni la pareja, ni la esclava, ni sus hijos constituyen una familia. Entonces, este es un modelo absolutamente deleznable que, por cierto, se da en prácticamente, creo, todas las sociedades de la antigüedad, no es algo exclusivo de los romanos. Y luego entrando ya en lo que son las mujeres libres, en las mujeres libres, claro, los romanos siempre separan el modelo de la mujer ciudadana, que es a quien se dirige el derecho romano, y las mujeres extranjeras. Las extranjeras, si son libres, los romanos las respetan, aunque es cierto que existen determinados, una cierta xenofobia contra las personas que no tienen esa ciudadanía romana. Y a las extranjeras, por ejemplo, no se las permite contraer matrimonio con los ciudadanos romanos y son mujeres que sí están vistas con cierta desconfianza porque tienen otra cultura, otras religiones y otros modos de vivir. Y ya entrando en lo que son las ciudadanas romanas, pues aquí, como no puede ser de otra manera, una sociedad clasista, tenemos a las mujeres, a las matronas respetables no ya solo de la aristocracia, sino de un estrato económico, pues por ejemplo mujeres de comerciantes o mujeres que son respetadas por la sociedad. Y tenemos luego otro modelo de mujer que es la liberta. La liberta es la mujer que ha sido esclava, pero ha obtenido la libertad. Entonces esta mujer técnicamente es una ciudadana, y aparentemente debe tener los mismos derechos que una mujer que siempre ha sido libre, pero también el derecho señala, marca en cierta forma a las mujeres libertas porque su origen no es honorable. Y aunque han obtenido la libertad, no tienen nunca el mismo reconocimiento social. Las libertas no se pueden casar durante una época con determinadas personas, por ejemplo, con los políticos, y las libertas sí, muchas para vivir necesitan recurrir al trabajo. Muchas son comerciantes, costureras, son mujeres que trabajan dando clases, que trabajan como médicas de otras mujeres. Las libertas son realmente importantísimas en el tejido social romano porque ellas trabajan, porque lo necesitan para vivir. Y como no tienen esos prejuicios de clase, que una liberta trabaje no está mal visto, pero que una matrona romana, ciudadana de una clase elevada, el que trabaje es algo que es criticable. El único trabajo es dentro de la casa, tareas como puede ser, como decimos, cardar la lana o crear las vestimentas de la familia. Y entonces luego hay, por último, otro grupo de mujeres, un estereotipo de la mujer que llamaron los romanos la mujer famosa. Y la mujer famosa, cuidado porque el término este es engañoso, no es famosa como una mujer célebre, sino una mujer al revés, infame. La mujer famosa es una mujer que es notoria, que está señalada, pues por ejemplo aquí entrarían las mujeres que han cometido adulterio, las prostitutas y también las mujeres que se dedican a ciertas profesiones como puede ser el mundo del espectáculo. Las actrices, las cantantes, bailarinas, o también las mujeres que a lo mejor sirven en las tabernas o que sirven vino y bebidas, porque en esos ambientes se entiende que son profesiones que están quizás un tanto cercanas a la prostitución. Entonces, para todos estos tipos de mujeres que hemos dicho, las esclavas, las libertas, las matronas, las mujeres infames, para todas ellas el derecho romano tiene algún tipo de regulación. Discriminaciones en el ámbito patrimonial, en el ámbito hereditario,
en el ámbito, por ejemplo, a la hora de contraer matrimonio, a la hora de relacionarse con sus hijos. Entonces, les pongo un ejemplo, el que una mujer fallezca, si esa mujer ha llevado una vida de lo que ellos consideran que es una vida infame, la herencia de esa mujer, pues a lo mejor no va a ir a mano de sus hijos. Tiene que ser una mujer respetable para que esa herencia llegue a manos de sus hijos. Para contraer matrimonio y, como les digo, para muchas situaciones del día a día, estos estereotipos femeninos efectivamente funcionan. Y en algunos casos con tal dureza, pues que, por ejemplo, las hijas de las actrices o las hijas de las prostitutas están marcadas por la vida poco deseable de su madre. O sea que incluso se marca a mujeres de segunda generación por actuaciones que no tienen nada que ver con ellas. O incluso mujeres que abandonan la prostitución, pero se les sigue privando del derecho al matrimonio porque en algún momento fueron prostitutas. Realmente el derecho romano contribuye a estos estereotipos que al final son sociales, pero el derecho, por supuesto, contribuye a marcar esas diferencias entre las mujeres. Así es. Aurora, muchísimas gracias por la claridad. Natalia, ¿alguna otra inquietud o pregunta más? No, dejo así pueden preguntar más. Gracias, Natalia. Ahora le damos la palabra a Susana y a los participantes. Si tienen inquietudes o dudas, por favor se las pueden volcar en el chat, que luego las vamos a ir todos evacuando. Susana. Bueno, Aurora, primero agradecerte, maravillosa la exposición, clarísima, muy didáctica, muy interesante también. Adhiero a las palabras dichas tanto por Ricardo como por Andrea. Quiero leer ese libro y quiero leerlo ya. También agradezco a Ricardo y a las compañeras del equipo con las cuales trabajamos muy bien. Bueno, yo tengo dos preguntas distintas. La primera es un poco compleja. Yo te preguntaría de esas mujeres del derecho romano en femenino singular, ¿cuál de los personajes femeninos que elegiste te resulta más atractivo, más interesante, más desafiante? Elegí el rasgo que quieras y háblanos de alguna que te haya particularmente movido, ¿no? Pues yo creo que aunque os he traído dos personajes como son Tulia y Gala, sin embargo, mi historia favorita del libro es la de la Virgen Vestal. Y las vírgenes vestales, es verdad que no las he mencionado queriendo, porque quería dedicarles como algo aparte a ellas. Miren, las vírgenes vestales son unas chicas que consagran su vida a la diosa Vesta. La diosa Vesta es la protectora de Roma. Y la diosa Vesta tiene encendido siempre en el foro, en su templo, un fuego, el fuego sagrado, que solo se apaga una vez al año, lo que sería el comienzo del año romano, que era en el mes de marzo, no como nosotros en diciembre. Estas niñas, las vírgenes vestales, entran al servicio de la diosa con 6 o 7 años y permanecen 30 años en este templo, dedicadas no solo a cuidar del fuego, sino a servir a la diosa y a realizar una serie de rituales y ofrendas. Abandonan su familia, son separadas de sus familias desde tan pequeñas y se ponen bajo el cuidado, pero también bajo la disciplina del pontífice máximo. Las niñas viven en comunidad, viven en una casa, la casa de las Vestales, que si van a Roma, en el foro, pueden encontrar perfectamente señalada lo que son los pilares, donde estuvieron los pilares de la casa de las Vestales, y al lado algunos restos de lo que fue el templo de la diosa Vesta. Entonces estas chicas, que por cierto, el que fueran seleccionadas para ser vírgenes vestales era todo un orgullo para su familia. Y al principio incluso había tantas niñas que los padres querían ofrecer que se celebraba una especie de sorteo para elegir algunas de ellas, porque los padres renunciaban a las niñas completamente, salían de la patria potestad, dejaban de verlas, más que solo las veían en los eventos públicos con todo el resto de novicias y compañeras, pero el sacrificio humano era durísimo, abandonar su casa, abandonar su familia, una disciplina enorme, permanecer horas y horas
de oración, de ofrendas, cuidando del fuego, sometidas a muy duros castigos, porque el que el fuego se apagara era una señal de que podía ocurrir cualquier tipo de desgracia en la ciudad de Roma y que la diosa podía enfadarse incluso con los ciudadanos. Entonces eran castigadas en muchas ocasiones y estas niñas además tenían que mantener, estas jóvenes, tenían que mantener durante 30 años la castidad. Eso era un requisito imprescindible. En el momento en que alguna fuera sospechosa de mantener relaciones o de tener algún tipo de contacto con un hombre, el castigo era la muerte. Se las enterraba vivas y con escaso alimento y morían enterradas vivas para expiar esa culpa que había ofendido a la diosa y a toda la ciudad. Y hasta tal punto era importante que las vestales guardaran su moralidad que muchas ocasiones los romanos, que son, como ya saben, muy supersticiosos, cuando Roma perdía alguna batalla importante, cuando había algún tipo de fenómeno meteorológico extraño, cuando había inundaciones o cuando había alguna plaga, se culpaba a las vestales. Se decía que las vestales no estaban rezando lo suficiente, que las vestales estaban descuidadas, que alguna incluso estaba cometiendo algún tipo de delito, que estaban pensando en algún joven, y recaían sobre las vestales muchas veces todos los castigos para que Roma, la ciudad, pudiera expiar sus culpas y los hados le fueran favorables en las batallas, en la climatología, en la economía o en las cosechas. Para que ustedes vean el foco que se ponía sobre unas niñas que, les recuerdo, entraban con 7 o 8 años y pasaban 30 años de su vida bajo esta disciplina. Pues bien, historias de vestales que fueron castigadas, los procesos a las vestales, los castigos que se infligieron. Algunos casos son realmente incluso falsos, o sea que había acusaciones falsas y estos procedimientos acababan con la muerte de estas niñas. Pese a toda esta dureza de la vida de las vestales, la paradoja romana, una vez más, porque es que el derecho romano siempre está lleno de grandes paradojas, es que eran unas mujeres jurídicamente privilegiadas. Las vestales podían recibir herencias, incluso de cualquier ciudadano que quisiera donarle su dinero. Las vestales podían indultar a condenados a muerte. Si paseaban por la calle y se les cruzaba una persona condenada a muerte que le pidiera clemencia, podían conceder el indulto. Que piensen que conceder un indulto a un criminal es una labor que suele estar en manos del Senado o del emperador, y estas chicas jóvenes podían conceder esos indultos. Las vestales ocupaban sitios predominantes en los eventos sociales. Y las vestales incluso podían acudir a los juicios como testigos, que era algo que estaba totalmente prohibido a las mujeres. Algunas, al acabar los 30 años de servicio a la diosa Vesta, pues todavía, aunque ya a esa edad, casi 40 años en Roma para una mujer, era una edad en la que muchas ya eran consideradas mayores para tener hijos, algunas abandonaban el servicio y entonces pasaban a ser como una mujer normal. Podían casarse y podían, pero eso sí, regresaban también muchas de ellas con sus padres, bajo la potestad de su padre. Pero si les digo la verdad, la mayoría de las vestales permanecían en el templo, se dedicaban a enseñar a las novicias, a las niñas nuevas, y preferían seguir en el templo, en la vida que ya conocían, y disfrutar de esa posición y esa situación privilegiada en el ámbito económico, social, y creo que son las únicas mujeres a las que el derecho público les concede algún tipo de privilegio, porque recuerden que las mujeres romanas no podían votar, no podían dedicarse a la política, no podían ser juezas, no podían testificar, y entonces tenían todos los derechos públicos limitados, menos a las vestales. Entonces, a mí el caso de las vestales me parece apasionante, porque mezclamos, como siempre, la religión, el derecho, la tradición, y creamos un nuevo, a la pregunta que me hacía anteriormente Natalia, un nuevo estereotipo de mujer que está más sacrificada que ninguna, pero la que el derecho a su vez privilegia más que a ninguna. Entonces creo que mi historia favorita del libro, sin duda, es la de Claudia, la Virgen Vestal, que también tiene un final trágico, injusto, y que, claro, no es que yo tenga tendencia a dramatizar, es que realmente el derecho romano, y en esa etapa, es que era así de duro. Y ya les digo que todo esto luego se va suavizando, y también decir que los principios del cristianismo suavizaron bastante el derecho romano, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones familiares.
el reconocimiento de las relaciones padres e hijos, eliminar la brutalidad en el seno de la familia, el respeto de los maridos a las mujeres y ciertos castigos también, gracias al derecho en la etapa cristiana, se pueden considerar suavizados. Espero no haberme alargado mucho, pero la verdad es que las vestales siempre es un tema que me apasiona. Muchísimas. Maravilloso. Aurora, una consulta. ¿Dónde encontrás la huella de estas mujeres romanas en Juego de Tronos? Pues vamos a ver, yo voy a ser sincera, yo empecé a ver Juego de Tronos con mi familia y a mí al principio era una serie que a mí no me atraía. Empecé la primera temporada y yo decía, esta serie yo la veo muy sobrevalorada, aquí hay mucho marketing detrás, no me acaba de enganchar. Y entonces, de pronto un día, y además debió ser enseguida de la primera temporada, yo empecé a ver romanos y romanas, pululando por Juego de Tronos. Y a partir de ese día, pues yo empecé a ver la serie con otros ojos. Y por eso digo que la grandeza de esta serie es que cada uno extraemos de ella algo muy particular que puede parecer extravagante, pero que si luego lo justificamos, pues creo que puede ser viable. Yo en las mujeres veía, por ejemplo, en el caso de Daenerys Targaryen, esa chica casada a la fuerza, siendo una adolescente, cómo es en su familia, su hermano prácticamente ejerce sobre ella una especie de tutela, ya que no tienen padres, y es algo que era muy propio en Roma, que los hermanos mayores ejercieran la tutela sobre sus hermanas. En los sucesivos matrimonios que se producen en la serie, pues yo veo muchas veces que el pater familia siempre tiene la última palabra en esos matrimonios. Y pienso, por ejemplo, en los matrimonios de Cersei. Curiosamente, en el tabú del incesto, el incesto que es practicado por algunas de las familias en la serie, pero que al pueblo, el pueblo no lo ve bien, la moral del pueblo les repele el incesto, que era algo que ocurría en el derecho romano, que el incesto estaba absolutamente sancionado. Luego hay otros personajes secundarios, como puede ser Brienne de Tarth, que es un personaje secundario que a mí me encanta, pues yo veía a ella la mujer emancipada, porque hubo mujeres en Roma que eran solteras, o sea, que no eran ni hijas, porque muchos de sus padres ya habían muerto, ni eran esposas, ni eran madres, eran mujeres solteras o viudas o divorciadas que en realidad disponían de sus patrimonios y que actuaban de una manera más libre que otras mujeres. Entonces, en esos personajes secundarios también. En las mujeres de la alta sociedad de la serie, pues yo veía reflejada la matrona romana, que tiene que mantener una forma de vida respetable, al menos para que sea reconocida por la sociedad. Y luego cómo esa matrona romana, aunque a lo mejor el derecho no le ofrece todas las posibilidades, cómo dirige muchas veces la vida de sus hijos, y la vida incluso de los grandes emperadores estuvo marcada por sus madres. Y muchas mujeres de la alta sociedad romana, curiosamente, cuando los niños eran pequeños, con ellos mantenían una relación fría y distante. Pero cuando esos hijos entraban ya en la edad adulta, a veces las madres sí tenían un papel importante a la hora de elegirles esposas o de aconsejarlos en ciertos momentos, cuando sobre todo pensando en las madres viudas. Y entonces, unos personajes por un asunto, otros personajes por otro, el tema de las libertas, pues Missandei, que es un personaje maravilloso, es el caso de una mujer que era esclava, a la que se la libera y que tiene muchísimo que aportar a la que fue su señora, y acaba siendo una consejera de su señora, aunque cada vez que se encuentra con los hombres, con ciertos hombres, fíjense cómo la miran a Missandei, y cómo la miran siempre como un objeto de deseo y como una mujer que fue esclava. Por lo que yo les decía antes, ese estereotipo de la mujer que ha sido esclava, por muy valiosa que sea, nunca acaba al mismo nivel de la mujer romana nacida libre, que por cierto, el término para la mujer romana que es libre desde nacimiento es el término ingenua. Fíjense qué palabra, la mujer ingenua es la mujer que tiene sin mancha, que viene de una familia pues en la que ella no ha pasado por el trance de la esclavitud. Y así fue como yo fui viendo la serie, a veces con los personajes principales, Sansa Stark, que es otro personaje pues maravilloso para explicar lo que es el papel de la mujer en el matrimonio, el sometimiento al marido, incluso el maltrato a la mujer
dentro de la familia como algo aceptado por el derecho, por supuesto, porque el marido o el suegro tiene unos poderes sobre la mujer que le permiten incluso el castigo físico sin que el Estado haga nada ni se inmiscuya. El castigo al adulterio, en fin, son muchos retazos que después de que ir avanzando la serie, pues en el caso de las mujeres a mí me recordaban mucho al derecho romano, pero claro, también en el caso de los hombres. Y desde la muerte de John Nieves, que es que me parece que es absolutamente, bueno, la recreación de la muerte de Julio César, ¿no? Esa traición y con la puñalada final que le inflige Oli, que es casi un hijo para él. El pater familias, tanto en la casa Stark, en la casa Lannister, ese pater familias todopoderoso. En fin, creo que las relaciones familiares, el concepto de la herencia, el concepto del castigo de los delitos, yo sí lo encuentro, aunque la estética es medieval y eso es evidente, creo que el derecho romano fluye por la serie, posiblemente porque fluye, obviamente es el sustrato de lo que es el derecho occidental, no puede ser de otra manera. Aurora, muchísimas gracias. Tenemos entre los asistentes algunas inquietudes. Ricardo. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, aparte de felicitar, por supuesto, a Aurora y a ustedes, excelentes entrevistadoras. Ya me he anotado que nunca me entrevisten porque me muero de miedo. Vamos a ver que tenemos un par de interesantes preguntas. Natalia pregunta a Aurora qué puede aportar sobre el caso particular de Kaya Afrania o de alguna otra mujer que ella haya encontrado en sus investigaciones que haya ejercido alguna forma de actividad vinculada con lo que podríamos llamar abogacía. Bien, pues le agradezco muchísimo la pregunta porque la verdad es que estaba hablando antes de las limitaciones que tenían las mujeres en el ámbito público o político y claro, yo me he quedado con esa idea de que había muchas profesiones que estaban absolutamente prohibidas a las mujeres. Y por ponerles un ejemplo, una es la banca. El ejercicio de la banca, el préstamo, las mujeres tuvieron muchas limitaciones a la hora de estaba prohibido absolutamente que actuaran como bancarias, ¿no? Prestando dinero. Y la otra profesión, por supuesto, la política. No hubo nunca en Roma una mujer cónsul, una mujer pretor o una mujer tribuna, ni emperatrices siquiera, ¿no? Pero aparte de la política y la banca, es cierto que el derecho fue otra de las ramas que estuvo prohibida a las mujeres. Y como siempre, encontramos la excepción. Y hay el caso de Afrania, es un caso muy particular. Afrania era una mujer que acudía habitualmente al foro romano a presentar distintas, lo que llamaríamos nosotros denuncias o demandas judiciales. Y ella se defendía a sí misma. Ella acudía al foro y presentaba una reclamación y se defendía a sí misma. Y claro, esto no era habitual porque para acudir al foro normalmente acudía la persona que tenía el problema y presentaba a un abogado que acudiera a defender este caso. Y como las mujeres no podían ser abogados, pues este caso de Afrania causaba bastante incomodidad a los hombres. Y en concreto, en los textos que hay sobre el caso de Afrania, pues son textos que yo no puedo más que calificar como misóginos, porque en realidad a Afrania se la critica y se la define como un perro rabioso, como una mujer gritona, una mujer molesta, una mujer escandalosa, que alteraba la paz del tribunal, que molestaba al pretor de tal manera que se dice que el pretor llegó a dictar un edicto, o sea, una norma, prohibiendo terminantemente que las mujeres acudieran al foro a defender sus propios casos. Entonces, el caso de Afrania pues nos muestra cómo la profesión jurídica está prohibida a las mujeres y cómo cuando alguna mujer intenta defender,
los calificativos que recibe son esos tan poco agradables que yo les he explicado. Pero ahora les quiero poner otro ejemplo, que cuando se estudia el caso de Afrania, se estudia un caso en paralelo de la única mujer a la que los romanos le permitieron ejercer la abogacía. Y esta es Hortensia. Hortensia era hija de un orador, Quinto Hortensio, porque las hijas muchas veces pues, recibían el nombre del padre, y Hortensia era una mujer que, para asombro de todos, conocía el derecho, era una magnífica oradora y participaba en el foro, y en este caso participó, es muy famoso esto, defendiendo a otras mujeres a las que se les había impuesto el pago de unos tributos absolutamente descabellados a las 1.400 mujeres más ricas de Roma, y ella acudió pues defendiendo a estas mujeres y luchando para que no tuvieran que pagar esa injusticia de tributo. A Hortensia se la respetó porque era hija de un gran orador. Y fíjense, sin embargo, una vez más, esa misoginia del derecho romano, de la sociedad romana, se decía que sí, que había que reconocer, porque es que era algo innegable, que Hortensia hablaba bien, que Hortensia estaba muy preparada y que Hortensia era una gran abogada. Pero todo el mérito, ¿a quién cree que se le adjudicaba? Al padre. Claro, la sangre de Hortensio corre por sus venas y esto no es mérito de ella, ella es buena abogada porque su padre es un buen orador. Y en algunos momentos también había, sin embargo, algún tipo de texto que aparece, un Valerio Máximo, texto un poco más vejatorio, en el que se duda incluso de que Hortensia pudiera ser un hombre, o que al menos se le dice que Hortensia tenía unos modos masculinos, una voz muy grave, y que al final es como aceptar que una mujer sea abogada. ¿Por qué? Pues porque es poco femenina, porque es poco mujer. Por eso se le da bien el derecho, porque su padre la ha entrenado y porque en el fondo no es una mujer como las demás, es una mujer a medio camino, una mujer un tanto andrógina, lo cual pues es una forma de denigrarla, porque al final efectivamente ella consiguió el propósito y aquellas mujeres romanas consiguieron no tener que pagar ese tributo, que al final era un tributo enorme, para seguir sufragando las guerras de Augusto. Entonces, Afrania y Hortensia se suelen estudiar en paralelo como en los intentos de las mujeres de acudir al foro, y en un caso el fracaso absoluto de una, que es denostada, y en el segundo caso un triunfo relativo, porque ya se encargan los teos pues de que ese triunfo no sea tal, o al menos que no sea un triunfo en femenino. Y le agradezco la oportunidad de haber hablado de estas dos mujeres abogadas, la verdad que sí. Bueno, le agradecemos a Natalia Moreno por esta excelente pregunta. Y tengo, Claudia, otra pregunta para Aurora, que viene de Andrea Bulnes. Y Andrea Bulnes le quiere preguntar a Aurora si para acceder al grado de vestal se consultaba o no la opinión, la voluntad de la mujer que pasaba a ser una vestal. Pues no, Andrea, a las mujeres realmente en Roma se les consultaba bien poco, solo para el caso de que fueran a contraer matrimonio, que podían contraer matrimonio a partir de los 12 años. Y claro, hay que ver también ese consentimiento de una niña de 12 años, si es un consentimiento libre o si es un consentimiento que de alguna manera no está influenciado por las ganas de agradar a su familia. Pero en el caso de las vestales, yo creo que ya me conocen un poco y saben que yo suelo relacionar casi todo con casi todo para explicar el derecho romano. Miren, yo creo que aquí todos hemos visto o hemos leído los Juegos del Hambre. Si ustedes recuerdan el sorteo que se celebra al principio en los distritos, y a la hermana de Cannis, una niña con sus trenzas, su vestido allí, deseando no salir en el sorteo, yo a veces cuando explico la elección de las vestales, pienso en esas pobres niñas. Los padres están orgullosos, los padres ofrecen a sus hijas, ya digo que en un tiempo incluso hubo que hacer sorteos porque eran muchas niñas, pero no dejan de ser niñas de 6 o 7 años, atemorizadas, que se van a separar de sus familias, aunque van a engrandecer el nombre de la casa. Entonces, imagínense algo parecido. En el foro, en la explanada, una de las explanadas del foro,
recogiendo a esas niñas, y además el rito suponía que cuando ya se nombraban a las niñas que iban a ser elegidas, el pontífice máximo, que imagínense, sería un señor muy serio, vestido de una manera particular y con una aura de persona importante, tiraba de las niñas físicamente. La ceremonia incluía ese rito de la captio, de una especie de separación de las niñas de la familia, escenificando que a partir de ese momento, efectivamente, la diosa Vesta se quedaba con esas niñas y se separaban de los padres. Entonces, las vestales, imagino que en aquellos años, pues imagínense con 6 o 7 años, sin saber muy bien qué estaba ocurriendo allí, para sus padres es uno de los días más gloriosos de la familia, pero para ellas debe ser un momento durísimo. Y luego pues viene una vida, como les dije, de privaciones, de sacrificio, de disciplina, aunque muy reconocidas y con privilegios jurídicos que yo creo que las vestales, esos privilegios los empiezan a asimilar cuando ya empiezan a tener años, y precisamente muchas de ellas al final acaban queriendo quedarse en el templo, pero el consentimiento de la niña en ningún momento, en ningún momento. Gracias, Aurora. Te cuento de paso que ya llevamos hechos también 2 eventos sobre el derecho en The Hunger Games. Así que bueno. Creo que se nos han escapado muy pocas series o películas de este tipo para hacer eventos. Ahora voy a hacer algo que no es una discriminación, sino que es un homenaje, porque la siguiente pregunta viene de una mujer que está en este momento integrando el público de este evento y que es ni más ni menos que la primera mujer neurocirujana de la República Argentina, y es una eminencia internacional en la ciencia médica y una de las pocas mujeres que en aquel momento, creo que ahora hay más, se animaron a entrar en el campo masculino de la neurocirugía. La profesora doctora Alejandra Rabadán, muy querida amiga mía, yo te voy a pedir que tu pregunta, Alejandra, la hagas directamente tú, no a través mío. Ya te acabo de dar para que pongas micrófono. Te escuchamos con mucho respeto y cariño. Hola, bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Aurora y a todos, porque la verdad que disfruté la presentación y las preguntas. Es un que nos movemos siempre y lo pasé muy bien. Mira, lo que quería primero te aclaro, no soy la primera, soy de las primeras, porque éramos muy poquitas en mi época, pero no soy la primera, éramos 4 o 5 que más o menos largamos juntas generacionalmente, estamos todas muy cerquitas. Bueno, pero la pregunta, a ver, te cuento, ¿hay alguna mujer, disculpen mi ignorancia del tema, porque los médicos somos bastante ignorantes, así que ¿hubo alguna mujer romana destacada en ciencia o en arte? Por ahí no disculpame la pregunta porque no sé si corresponde realmente al tema, ¿no? Claro, yo creo que debió haber muchas, pero nosotros conocemos a muy pocas, porque la historia la historia de Roma está escrita por hombres y realmente están muy silenciados esas profesiones o esas artes liberales en las que las mujeres participaron. Yo desde el punto de vista literario, por ejemplo, sí nos consta que hubo una serie de mujeres escritoras que nos dejaron algunos poemas realmente muy bellos. También me consta que en el ámbito de la medicina, realmente muchas mujeres se encargaron de los cuidados médicos de otras mujeres. Lo que no se permitía era que las mujeres atendieran a los hombres. Pero, por ejemplo, en el ámbito de lo que es la obstetricia, realmente el protagonismo de las mujeres era enorme. Incluso las propias, las médicas, muchas de ellas eran libertas, antiguas esclavas, que habían aprendido a atender a otras mujeres en la necesidad de tener que acudir a los partos de las esclavas, que no tenían acceso a llamar a lo mejor al doctor o al médico de la casa. Entonces, en el ámbito de las dolencias femeninas, las dolencias ginecológicas, también nos consta que había
una farmacia dedicada a las mujeres. Entonces, esta farmacia se encontraba en un bosque, en un templo dedicado a una diosa que estaba dedicada a las mujeres, y había una farmacia en ese templo, una farmacia enorme, llena de todo tipo de remedios, donde muchas mujeres acudían no solo a orar, a rezar a la diosa, sino en busca de esos remedios para todo tipo de afecciones. Entonces, en ese ámbito, lo triste es que no conocemos nombres propios de esas mujeres, pero sí hay muchos textos, inscripciones, lápidas, en las que hay mujeres enterradas que llevan, por ejemplo, la palabra médica, y está inscrita como esta fue una médica, como una mujer efectivamente que atendió a otras mujeres. Y el término obstetrix también es un término latino que se dedica precisamente a este caso. Hay algunos relieves en los que se ven los partos y se ven a mujeres atendiendo a otras en el momento del parto. Esto es un relieve en piedra precioso que aparece en muchos libros. Y en el ámbito científico, pues yo creo que, claro, la figura relevante es Hipatia. Hipatia de Alejandría, ya en una época más tardía y en la parte oriental del imperio, hija de un importante científico, y una mujer a la que parece ser que sí se le permitió dar clases de astronomía, de matemáticas, y que desgraciadamente pues sufrió una persecución importante, no solo por ser mujer, sino por asunto religioso, porque Hipatia pues fue perseguida por no adherirse a la religión cristiana. El nombre de Hipatia, desde luego, quizás sea de los pocos nombres en cuanto a que las hemos identificado de mujeres científicas, pero como siempre es la invisibilidad de la mujer en la historia, porque otro tipo de cuidados que en el campo, por ejemplo, las mujeres en zonas alejadas de la ciudad, con remedios naturales, conocimiento de las plantas, pues ellas hacían numerosos emplastos, numerosas pócimas, infusiones, y atendían muchas veces en estas zonas alejadas las afecciones más comunes del día a día de las personas de la casa. Y también he de decir que desgraciadamente a muchas mujeres que tenían conocimientos médicos se las acabó acusando de envenenadoras. Y hay algunos procesos muy famosos de las envenenadoras en los que se llegó a condenar, creo que fue a unas 100 mujeres romanas, acusadas de haber causado un envenenamiento masivo a una serie de personas importantes, de varones importantes. Entonces se las acusó de esa especie de conspiración y se las acusó de haber sido envenenadoras. Cuando parece que lo más razonable es que esas mujeres intentaron curar determinada afección y en ese caso el remedio fracasó. Y al fracasar el remedio y darse la casualidad de que murieron determinados personajes muy importantes, pues se abrió un proceso público penal contra todas estas mujeres que fueron condenadas a muerte por envenenadoras. O sea, que el ejercicio era una actividad de riesgo realmente, en algunos casos, el ejercicio de la medicina, porque si fracasaba, se le podía acabar acusando del envenenamiento, que por cierto, es esos delitos que yo digo, delitos en femenino, porque realmente hay pocos hombres acusados de envenenadores en los textos. Las envenenadoras siempre son mujeres. Se entiende que la muerte por envenenamiento pues es causada por las mujeres que no tienen la fuerza física, a lo mejor, para matar a alguien a espada o matar a alguien con la fuerza bruta. Entonces, ese es otro de esos delitos en femenino, como es el envenenamiento. Así que, desgraciadamente, en las artes, en la literatura y en la ciencia, pocos nombres propios, pero sí hay libros interesantes sobre las poetisas romanas, y también les diré que cada vez se va descubriendo más que las mujeres romanas había muchas lectoras y que la literatura muchas veces se dirigía a las mujeres, que al igual que ocurre hoy, que hay muchos millones de mujeres que leemos, pues entonces ya en Roma había mujeres de las clases elevadas que patrocinaban a los escritores, que celebraban una especie de tertulias literarias en casa y que estaban ansiosas por conocer las novedades que publicaban estos escritores, Horacio, Ovidio. Ovidio, por ejemplo, escribe muchos libros dedicados a su público femenino. Pero sí, en las artes, en la literatura y en la ciencia es difícil encontrar
el nombre propio de las mujeres, es cierto. Claudia, Sí, vamos. ahora la escucho. Aurora, muchísimas gracias por cada respuesta, por tu tiempo, por la amplitud de información y de datos y esa dinámica que le das a toda esa información que has hallado en las fuentes. Por mi parte, a cada uno de los asistentes, muchas gracias por estar, por su tiempo, al equipo maravilloso, gracias por esto y por el estar atrás de esto, siempre al pie. Ricardo, muchísimas gracias, y bueno, como siempre. Aurora, Muchísimas feliz gracias. de estar aquí y por compartir. Gracias por tu tiempo. La próxima vez será en España, será en Argentina, pero nos abrazaremos y nos veremos las caras bien cerca. Que así sea, que así sea. Igualmente, de todos modos, como lo has insinuado en un momento, y yo recojo los desafíos y no les hago ascos, tu novela, más allá de que la presentes en España, la presentarás también en la Universidad de Buenos Aires a través de un encuentro con plataforma también como este, y que la verdad queremos tener ese honor desde el Departamento de Ciencias Sociales, queremos tener el honor de hospedar la presentación, por lo menos en el mundo americano, de tu novela. Y lo único que te vamos a cobrar es un ejemplar para la biblioteca de la facultad. Claro que sí. Que va a ser un gusto tenerlo. Así que bueno, eso queda ya establecido y no aceptamos negativas. Muchísimas gracias, Aurora, por haber compartido con nosotros todos estos extraordinarios conocimientos y puntos de vista tuyos que nos has brindado hoy. Alguna vez quisiera que junto con mis queridas amigas aquí nos sentáramos a, bueno, visto y considerando que gracias a Dios ahora las mujeres pueden tomar todo el vino que quieran, menos la doctora Gastrón, que aunque tiene la plena libertad para hacerlo por razones personales, no lo hace. Pero bueno, justamente ahí está la libertad también, ¿no? En no tomar el vino. Pero nos tomaremos algunos vinos, no hacemos discriminación de que sean vinos españoles o vinos argentinos o chilenos o lo que venga, mientras sean buenos. Y tenemos varias cosas ahí para conversar y para hablar. Ahora yo, aparte de agradecerte y de agradecer y felicitar a las 4 queridas y brillantes colegas de la Universidad de Buenos Aires que han participado, quiero invitar muy especialmente a todas las personas que nos han estado acompañando hoy a los eventos que el Departamento de Ciencias Sociales y el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona tienen previstos para mañana y para pasado mañana.